Lorenzo Meyer, buenos días, buen lunes, bienvenido. Muy buen día, Carmen. Gracias por estar aquí. Sergio Aguayo, vía telefónica. Sergio, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días, Lorenzo. Gracias a los dos. Con la ausencia de Denise Dresser, que está rumbo a Washington, estará dando una cátedra y no hay posibilidad de enlazarla en este momento de la mañana, así que tenemos la ausencia de Denise. Y les pido a Lorenzo y a Sergio que escuchemos junto con el auditorio el último reporte que nos envía desde Cuernavaca, Morelos, Nora Bucio. Nora, te escuchamos. Buenos días. Carmen, nuevamente buenos días a ti y al auditorio, y te comento que luego de que este fin de semana el poeta y escritor Javier Sicilia hiciera un llamado a los cárteles del narcotráfico para que respondieran a su convocatoria de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en el país y en Morelos, la mañana de este lunes, alrededor de las 7:30, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública retiraron de los puentes de Galerías, donde hace unos meses se colgaran los cuerpos de 4 sujetos acribillados por el narco, y del puente de Burgos, donde constantemente se dejan cuerpos mutilados por el crimen organizado, 2 narcomantas firmadas presuntamente por el cártel del Golfo, en las que les piden a los ciudadanos de la entidad mantener la calma, porque muy pronto, dicen, regresará la paz a Morelos, porque ellos se van a hacer cargo de los secuestradores, extorsionadores y asesinos. Las mantas fueron retiradas alrededor de las 8 de la mañana y entregadas a elementos de la 24ª Zona Militar para las indagatorias correspondientes. Carmen, te comento que esta información ya fue confirmada por la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano del municipio de Cuernavaca. Es la información hasta el momento. Nora, a ver, entonces, dicen ellos que se van a hacer cargo de secuestradores y asesinos. ¿Y quién firma, dijiste? El cártel del Golfo, presuntamente. El cártel del Golfo. Bueno, llama la atención que se dijo en un primer momento, cuando se dio a conocer la información del multihomicidio de las 7 personas que aparecieron en Temisco, se hablaba de un cartel o de un cartelón presuntamente firmado por CDG, que se presumía precisamente que era del cártel del Golfo. Así es, y al día siguiente, Carmen, ellos lo desmintieron a través de un narcomensaje diciendo que los responsables de este multihomicidio eran los integrantes del cártel del Pacífico Sur. Pues ahí está. Gracias, Nora Isabel, por tu información esta mañana, lo último que hay en este momento en Cuernavaca, Morelos, y lo que está ahí también, además de esto, que bueno, qué cosa, Lorenzo, un cartelón donde dice nosotros nos vamos a hacer cargo, como lo hizo la familia Michoacán en su momento también varias veces. Quizá vámonos un poquito más atrás y pensemos en lo que el propio Javier Sicilia ha hecho con mucho sentido común. Él se dirigió tanto a las autoridades formales como a lo que podemos llamar, ¿cómo le podemos llamar? Poder, el otro poder poder paralelo. El poder paralelo, fáctico. El poder fáctico, que también está en este caso asumiendo el papel de autoridad de facto, porque nos dice que va a hacerse cargo directamente de secuestradores y asesinos. Javier Sicilia, acuérdate que dijo, les mandó un mensaje donde dice, les digo desde aquí, si realmente quieren dejarnos en paz, nosotros no somos gente que tiene banca con ellos. Se dirigió efectivamente a los delincuentes también, como dice. Como interlocutores a los dos, digamos, poderes. A los dos poderes. Al establecido formalmente y a los establecidos y a los fácticos. Eso como indicador de hasta dónde hemos llegado. Después de todo, Cuernavaca está a unos kilómetros de la Ciudad de México, del corazón político, económico, cultural de este país. Y si eso no indica la existencia de un Estado fallido, sí de un Estado con fallas. Y ahora estos poderes se dirigen ya no a Sicilia, se dirigen a todos nosotros. Nos mandan el mensaje de que ellos se van a hacer cargo del castigo. Sergio, ¿cómo ves todo esto? Mira, desde diferentes ángulos lo puedo ver. Quisiera primero subrayar que en el reto, la increpación que lanza Javier Sicilia, está exhibiendo el pasmo oficial ante lo que está sucediendo en este terreno. Porque en el trasfondo está un hecho aparentemente semántico, intrascendente, pero que va al corazón del problema. ¿Tenemos o no tenemos una guerra? El presidente ha insistido en los últimos meses en lo que no se trata de una guerra.
y aun cuando en los inicios de su gobierno sí hablara en varias ocasiones de que se trataba de una guerra. Pero el reconocer abiertamente que se trata de un conflicto abierto tiene implicaciones muy grandes, porque supondría que el Estado mexicano tiene enfrente de sí a un enemigo con el tamaño en efectivos, en la capacidad de fuego suficientes para convertirse en un interlocutor, en una contraparte. Y en este sentido, parte del drama que tiene el gobierno de Felipe Calderón es que las mismas cifras que está proporcionando abonan la idea de que sí estamos ante una guerra. Voy a dar dos cifras que presentara Alejandro Poiré el año pasado. Son cifras oficiales. La primera nos dice que en el número de muertos, 22,000 son integrantes de los carteles de la droga, es decir, han tenido 22,000 bajas. Según otra cifra que va de enero del 2007 a julio del 2010, les han detenido a 82,000 efectivos. Esto quiere decir que, de acuerdo a las cifras del mismo gobierno federal, los carteles de la droga, los 7 carteles de la droga, han tenido alrededor de 104,000 bajas en 3 años. Si aún con ese número de bajas, los carteles están teniendo la capacidad de expandir su presencia, porque aquí debemos recordar que en febrero del 2007, en su discurso ante la Fuerza Aérea en Zapopan, Felipe Calderón habló de que 8 estados habían sido secuestrados por el narco. En este momento ya estamos hablando de alrededor de 22 estados con municipios con un alto grado de violencia. Por tanto, resumo, en los años de Felipe Calderón han infligido 100,000 bajas a los carteles, de acuerdo a sus cifras. Y sin embargo, estos han expandido su presencia en todo el país. En consecuencia, estamos ante un enemigo que que es una contraparte del Estado, y desde esa óptica tiene todo el sentido el planteamiento lógico de Javier Sicilia. Se tiene que dirigir a las dos partes del conflicto, porque la población, los civiles, estamos en el medio de esa guerra en la cual ninguna de las partes, por diferentes motivos, nos respetan, o no nos respetan unos y otros son incapaces de defendernos. De aceptarse la tesis de que estamos en un conflicto, es más sencillo hacer un análisis, es más sencillo poder hacer recomendaciones, pero evidentemente el gobierno de Felipe Calderón se resiste y se resistirá, porque reconocer que existe un conflicto que ya llegó, y subrayo, ese sería el segundo hecho, si hay tiempo luego lo comento, de que el conflicto ya llegó al corazón de México, y ese es el significado más trascendente de la muerte de los jóvenes, la ejecución de los jóvenes en Cuernavaca. Y bueno, pues ahora esto que nos envía Nora Bucio, estas 2 narcomantas colocadas en los puentes de Galerías y de Burgos, estos pobres puentes que han visto lo indecible, ¿no? Es una cosa impresionante lo que ha sucedido en esos puentes. Estas 2 narcomantas identificadas como autoría del Cártel del Golfo, donde están tratando de tranquilizar a la ciudadanía, llamando a los ciudadanos a que estén tranquilos, anunciando que pronto llegará la paz a Morelos porque ellos se harán cargo de secuestradores y asesinos. Esto se da después del llamado de Sicilia de este fin de semana que comentamos. Y además hay que agregar lo que publica hoy el Universal. La Procuraduría de Morelos señala como posibles responsables a los integrantes de una célula del autollamado Cártel del Pacífico Sur, del asesinato de estas 7 personas, entre ellas el hijo del escritor Sicilia. Este grupo criminal está encabezado por Jesús el Negro Radilla, y quien es el heredero de los hermanos Beltrán Leiva. Bueno, eso es lo que parece perfilarse respecto a la autoría de este multihomicidio. Y vamos a ver qué tipo de cosas hacen los contrarios
a quienes se le había adjudicado precisamente la responsabilidad a través de este cartelón, que de ser cierto todo esto, sería un cartelón para distraer la verdadera responsabilidad del cártel del Pacífico. Así que ese juego de comunicación social entre los cárteles también es un tema para tomarse muy en consideración. Entre mantas y cartelones estamos viendo ahí un juego muy inquietante donde el tema comunicación a los ciudadanos ya se ve que es relevante para ellos. Está el asunto derivado de esto y muchas otras cosas más, que es ¿debe o no salir el ejército de las calles? En los discursos de Javier Sicilia de Cuernavaca, pues está este planteamiento de, por supuesto, tienen que regresar a sus cuarteles, pero ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento en donde el Estado mexicano, el gobierno mexicano, podrá regresar los soldados a los cuarteles? Está lo que dijo García Luna la semana pasada, que si durará tantos años la violencia en nuestro país. Están los dichos en su momento del secretario de Defensa Nacional de que esto durará 10 años con el ejército en las calles. En fin, este debate abierto, que con el tema de Cuernavaca se hace extremo todavía más, y que llevó a Felipe Calderón en Acapulco a plantear que los soldados regresarán a sus cuarteles el día que haya 32 cuerpos policíacos capacitados y depurados. Después de la pausa, les dejo la pregunta abierta. El ejército en las calles, ¿hasta cuándo? Están los expertos de la ONU, que también en estos días dijeron deben regresar los soldados a los cuarteles en un corto plazo, y el corto plazo lo determinan los ciudadanos y el propio gobierno mexicano. Después de la pausa, el tema. Bueno, pues regresamos en esta charla con Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer. El ejército mexicano en las calles durante todos estos años, y la gran pregunta que lanza también el propio Sicilia sobre, pues, claro que se tienen que regresar a los cuarteles los militares, esta tarea que están realizando, que es temporal, ¿no? Así se dijo, temporal y subsidiaria. Bueno, ya duró mucho y ya es dominante en muchos sentidos. ¿Hasta cuándo y cómo? La gran pregunta, Sergio, pues es esa. Yo sé que en esta mesa no la vamos a resolver necesariamente, pero sí estamos obligados por lo menos a repasar el tema, a preguntarnos cosas, a reflexionar sobre el tema. Mira, Carmen, el punto es que el Estado mexicano, el gobierno federal, metió al ejército y a la marina y a la fuerza aérea porque no tenía otra opción. Es la última reserva de institucionalidad que le queda a lo que fue un poderosísimo Estado, que fue perdiendo fuerza por la mezcla de corrupción interna, ineficacia, en fin, tantas cosas. En ese sentido, y en las condiciones actuales, creo que es una pregunta ociosa, porque no existe alternativa en estos momentos a la presencia de las Fuerzas Armadas, al menos no en la mayor parte del país. Una excepción, y quisiera subrayarla, es el Distrito Federal, porque en la concentración demográfica en un espacio muy pequeño y el tamaño de las corporaciones policíacas del Distrito Federal han hecho que hasta el día de hoy sea innecesario que el ejército tenga el mismo nivel de presencia en la capital que en el resto del país. Vamos a ver ahora que empiece a llegar la guerra a nuestras calles y colonias, cómo evolucionan los asuntos. Pero regresando al tema del ejército, dado que en el corto plazo no es posible porque las corporaciones policíacas están hechas jirones, garras, y Morelos sería una confirmación más, me parece que lo que deberíamos, la pregunta correcta no es esa, sino es cómo debe comportarse las fuerzas, el ejército, las Fuerzas Armadas, para ser más preciso, en el patrullaje de las ciudades. ¿Qué tipo de relación deben establecer con la sociedad? Es decir, tenemos que plantearnos que viene una década, cuando menos, en las cuales las Fuerzas Armadas van a estar en las calles y por tanto debemos establecer nuevas reglas. Y el establecimiento de esas nuevas reglas nos lleva al punto de partida de los comentarios. ¿Tenemos o no una guerra? Yo no tengo ninguna duda, y debemos
incorporarlo y machacarlo y reiterarlo. Sí, hay una guerra en México. El viernes... ¿Qué afecta? Sí, perdóname. Termina de decir. Que afecta de manera diferenciada al territorio, pero la guerra existe. El viernes Felipe Calderón Lorenzo emitió un mensaje y habló como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, he dado instrucciones claras para que la Armada acuda en apoyo de la población en aquellos estados de la República que así lo han solicitado porque lo necesitan. Se trata, quiero dejarlo sin embargo muy claro, de un apoyo temporal y subsidiario. La Marina y el Ejército mexicanos cumplen con una labor fundamental de proteger la seguridad interior del país al combatir y contener a los criminales. En tanto, los gobiernos locales logran profesionalizar a sus cuerpos policiales. El día en que contemos con 32 cuerpos policiales profesionales, honestos, capaces y confiables, habremos dado el paso más importante en el país para alcanzar el México seguro que todos queremos, y nuestros soldados y marinos podrán regresar a las labores tradicionales y cotidianas. Hoy no podemos sino reconocer la honestidad y el compromiso con el que están participando en la lucha por la seguridad. Los integrantes de la Marina Armada de México son ejemplo de entereza, de lealtad y de valor para todos los mexicanos. Pues ahí está el presidente Calderón hablando de este apoyo temporal y subsidiario, Lorenzo, el punto que resalta de que en tanto los gobiernos locales no profesionalicen a sus cuerpos policíacos, seguirán ahí, y que en tanto no contemos con 32 cuerpos policíacos honestos y capaces, pues el Ejército, la Marina, seguirá en las calles. Carmen, los gobiernos no han tenido esos cuerpos honestos y capaces desde hace mucho tiempo, y no estaba el Ejército en las calles. Esta policía de la que habla Calderón, quién sabe cuándo surgirá, pero no la hemos tenido, por lo menos desde el final del Porfiriato, que es cuando se intentó por última vez crear este tipo de instituciones. Ahora, yo me pregunto, y en esto estoy en cierto desacuerdo con Sergio, cuando dijo no había otra en lo de tener al ejército en las calles. La pregunta que nos podemos hacer, Carmen, es si la guerra la decidimos nosotros o la decidieron por nosotros. Pero se refería a no había otra de tenerlos, de sacarlos, o ahora de mantenerlos. ¿Cuál era el planteamiento, Sergio? Mira, que el Estado mexicano no tenía otra. En su momento, cuando arrancó todo. Es que cuando Calderón decide declarar la guerra. Para ti no había de otra, dices, y Sergio, ok, para ti no había de otra en ese sentido. Para mí no había otra alternativa, porque las corporaciones policíacas, los 400,000 efectivos policíacos, ya no servían para nada. Y en ese sentido, el Estado, el gobierno federal, tuvo que tomar esa opción. Lorenzo. Y coincido con Lorenzo, toman la decisión por nosotros, no nos consultan, de eso no tengo la menor duda, ahí estamos de acuerdo. Bueno, no han servido para nada desde hace mucho tiempo, en función de lo que ahora pretendemos tener como policías, los policías necesarios. Pero yo voy más lejos. La guerra la decidieron por nosotros los Estados Unidos. Ellos fueron los que decidieron criminalizar a las drogas. Ellos fueron la fuerza que en 1912 propuso este régimen internacional en contra de las drogas. Curioso, no lo propusieron en el siglo XIX, cuando ellos también comerciaban con el opio y forzaban el opio a China. Pero bueno, si esta guerra ya la decidieron por nosotros, y nosotros somos uno de los tantos países pequeños que no pueden oponerse a estas grandes decisiones, entonces ¿por qué no escogimos nuestro frente de guerra? ¿Por qué en vez de estarlo haciendo en las calles, en las brechas, en las ciudades, de la manera tradicional de una guerra armada, por qué no se hizo el frente de guerra mexicano? Es en el lavado de dinero. La semana pasada, el lunes, comentamos aquí, Carmen, y me sigue pareciendo todavía un escándalo impresionante, y que en México no se haya calibrado lo que sucedió con el banco Bachovia, que nosotros llevemos la guerra a donde nosotros querramos. ¿Por qué no la llevamos? Calderón dijo que él estaba abierto a que se le dieran ideas. Bueno, pues ¿por qué no se le da la idea
de enfrentar con gran valor, con gran estrategia, a los lavadores de dinero en vez al narcotraficante de a pie, en donde ya se ve clarito que ahí ya no dimos el ancho. Pero si un banco puede lavar 378.4 millones de dólares, en 4 años. Entonces, ¿quién puede hacer esa labor? Probablemente la Secretaría de Hacienda, sin disparar, sin necesidad de tener al ejército en la calle. Si lograran apretarle el gaznate al lavado de dinero, podrían ahogar en realidad al mundo de los narcos, porque no tendrían el dinero para comprar las armas, para mantener su ejército, para corromper a las policías que ya de por sí son corruptas. ¿Por qué no se puso allí el comandante en jefe al frente de la Secretaría de Hacienda y en un acto de gran heroísmo agarra a los bancos norteamericanos y los pone contra la pared? Pero no. Se ha decidido que a los banqueros, lavadores de dinero, etcétera, al crimen de cuello blanco, contra ese no se va. ¿Por qué no? Si quería una idea nueva para librar la guerra, bueno, aquí tiene una, y no creo que se la esté dando yo, sino que esta está en el ambiente desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué no se les hace nada? ¿Por qué tampoco en Estados Unidos, ahora que los bancos dejaron crecer la burbuja esta que llevó a la depresión del 2008, y siguen sin pagar ese crimen que llevó a la economía mundial a una situación de crisis, que puso en el desempleo a millones, que tiene a maltraer a muchas economías, incluyendo a la norteamericana, que todavía no logra remontar la parte del desempleo? Si ahí están estos personajes y esas instituciones, son tan obvias en su mal hacer su papel, en su criminalidad, porque si lavaron el dinero y no pagaron más que una multa equivalente al 2% de lo que lavaron, es decir, se fueron tan en blanco, tan sin pagar su responsabilidad. Pero eso sí, se le pide al ejército mexicano, a la armada mexicana, que salgan a las calles a patrullar. ¿Quiénes son los que patrullan? ¿Quiénes son finalmente los que caen? Son mexicanos bastante pobres, a los cuales los bancos nunca les han servido para nada, y los bancos sí se han servido de ellos, de nosotros, de nuestros países. ¿Por qué no cambiamos de frente de guerra? Lorenzo Meyer, regresamos después de la pausa. Bueno, pues también queremos detenernos esta mañana en lo que está pasando en el PRD y en el PAN y el Estado de México, y alianza sí o alianza no, al final de cuentas, lo que quedó en esta historia ya de mucho seguimiento para nosotros, de este intento de establecer una alianza, Sergio, en el Estado de México para enfrentar al PRI en la elección por la gubernatura. Y bueno, han pasado muchas cosas en este fin de semana. La pelota quedaba en la cancha precisamente del PRD, y el PRD, bueno, pues ha tomado la determinación al respecto. ¿Qué dices, Sergio, de lo sucedido, de lo que finalmente pues abortó como posibilidad político-electoral en el Estado de México entre el PAN y el PRD? Mira, ¿me permitirías agregar un par de minutos a la extraordinaria pregunta hecha por Lorenzo sobre el tema? A ver, regresamos al tema, Sergio, sí. Sí, no, porque él hace una pregunta muy relevante. ¿Por qué no cambiamos de estrategia? Dice. De frente. No tiene una estrategia diferente. Vámonos a la historia. En 1969, Richard Nixon ordena sellar la frontera en la operación de interceptación para obligar al Estado mexicano a enviar al ejército a combatir la producción de drogas, de marihuana. De ahí nace el programa de erradicación. El gobierno de México protesta, de Gustavo Díaz Ordaz, se indigna, pero cede porque y tengo los documentos, el gobierno de Richard Nixon le advierte: si no cedes a lo que yo hago, es porque pasaremos a la segunda fase,
que será revelar los nombres de los funcionarios corruptos que permiten involucrados en el tráfico de drogas. Gustavo Díaz Ordaz cede y mete al ejército. Y si eso pasó en el momento en el cual el Estado autoritario era poderosísimo, imaginémonos ahora con un Estado tan extraordinariamente débil, en el cual sí, Felipe Calderón es comandante en jefe, pero pues es incapaz de darle coherencia a su gabinete, y en ese sentido creo que ello explicaría la ausencia de estrategia, y agarrando esa tesis del debilitamiento del Estado como expresión del debilitamiento de la clase política, puedo dar una opinión sobre lo que sucedió en el Estado de México. Pero detente un segundo, Sergio, detente un segundito, porque ya nos cambiaste de tema de regreso y Lorenzo iba a agregar algo, porque efectivamente la revisión histórica, ahorita hablamos si quieren del tema del PRD y de la Alianza Mexiquense, pero cerremos esto que estás tú poniendo en la mesa, que es la revisión histórica, sobre todo porque comentábamos Lorenzo y yo en el corte, que la semana pasada el subsecretario William Brownsfield, en sus declaraciones al cierre de la conferencia internacional que hubo aquí sobre las drogas, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales decía: nos equivocamos, refiriéndose precisamente a la postura estadounidense respecto al combate al crimen organizado. En la revisión histórica, Lorenzo, nos equivocamos, debió de haberlo dicho desde antes. Nos equivocamos en haber criminalizado de esa manera a las drogas y en haber decidido que el frente que teníamos los norteamericanos, estoy hablando como hablaron ellos, el frente que vamos a abrir es el de la producción, no el del consumo. Y entonces lo abrieron lo mismo en Turquía que en México, en Afganistán que en Birmania, que en Colombia. Es relativamente fácil. Los norteamericanos se han acostumbrado a librar sus guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en los terrenos de otros, que se haga la voluntad en los bueyes de nuestro compadre. Pero no han tenido una guerra en su propio territorio desde la Guerra Civil de los 1860s, y esta va por el mismo camino, se está librando aquí en México, pero ni nosotros pusimos los cimientos, la definición de guerra, ni hemos sabido cómo responderle. Dice Sergio, y tiene mucha razón, a Díaz Ordaz lo amenazaron. Bueno, Díaz Ordaz hubiera... quizá en parte hubiera lavado su culpa si hubiera dicho: bueno, den los nombres. En el interés de México estaba que dieran los nombres, no en ocultarlos y ponerse de servil, y de ahí viene la Operación Cóndor, ¿no? Esa Operación Cóndor que en los años 70 pareció tener éxito porque andaba rociando plantíos de marihuana y de amapola por todos lados, pero fue nada más un ratito. Volvió peor el problema. Esa guerra no es nuestra, ahora sí ya lo es. No era, voy a corregirme, no era nuestra, ya la hicieron nuestra. Nosotros hemos entrado a 3 guerras en el internacionales en el siglo pasado: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y esta guerra contra las drogas, y progresivamente nos ha ido peor. En la Segunda Guerra sacamos mucha tajada como país. En la Guerra Fría creo que a la larga fue una herencia terrible. Y luego esta, que se prolonga hasta el siglo XXI, es una guerra norteamericana, pero que ya se hizo nuestra. Ahora, ¿cómo salimos? Bueno, salimos en parte si nos proponemos que se libre en el lavado de dinero y decirle a los norteamericanos eso que decíamos en el corte: no vamos a disparar hasta que ustedes no metan a esos banqueros a la cárcel y los hagan pagar, en vez de esa multa ridícula, lo que equivale a cientos de millones de dólares, que detrás de ellos tienen la sangre que está perdiendo aquí. Que lo hagan ellos primero, y entonces nosotros podremos ir con una razón ética mucho más fuerte de la que tenemos ahora y de la que tienen ellos ahora. Regresamos. Bueno, entramos en la recta final, Lorenzo, Sergio. Déjenme dar 2 noticias internacionales importantes, y ahorita entramos con el Estado de México, porque no se nos puede pasar por alto 2 asuntos. Muammar Gaddafi aceptando la hoja de ruta propuesta por la Unión Africana para tratar de encontrar la salida al conflicto de Libia. Ya hay un informe que da el presidente de Sudáfrica
Jacob Zuma, se reunió con Gaddafi en Trípoli con una delegación de alto nivel de la Unión Africana. La hoja de ruta prevé el cese inmediato de las hostilidades en el país, un corredor para la ayuda humanitaria y el diálogo inmediato entre el gobierno libio y el rebelde Consejo Nacional de Transición con vistas a un futuro periodo de transición. Esta es la voz del comisario de Paz y Seguridad de la Unión Africana, Raptan Lamamra, que pues hace el anuncio hace unos momentos. The leader of the revolution confirmed his acceptance of the African Union roadmap. Como principio general, la Unión Africana considera que corresponde al pueblo libio elegir democráticamente a sus dirigentes. No corresponde a ninguna fuerza externa, ni siquiera a la propia Unión Africana, para decidir en nombre del pueblo libio los líderes que el país debe tener. As a general principle, the African Union considers that it is up. El líder de la revolución confirmó su aceptación de la hoja de la ruta de la Unión Africana, que gira en torno a los siguientes elementos. En primer lugar, el cese inmediato de todas las hostilidades. En segundo lugar, la cooperación de las autoridades libias competentes que faciliten la prestación diligente de la asistencia humanitaria a las poblaciones necesitadas. It has to be credible and it has to be effective. Tiene que ser creíble y tiene que ser eficaz. Así que creo que en mi respuesta a nuestro hermano ahí, me dijo que incluso puede ser una operación híbrida, como la que de forma similar a la que tenemos en Darfur, la primera en la historia de mantenimiento de la paz. En este caso puede ser 100% de la Unión Africana. Estaríamos dispuestos a asumir esa responsabilidad si es la voluntad de las partes. Puede ser la Unión Africana y la Liga Árabe de las Naciones Unidas o lo que sea. Me refiero a que cualquiera que sea el resultado de las negociaciones, es que vamos a estar listos para aplicarlos. Pues este es el anuncio que se hizo hace ratito, esta hoja de ruta propuesta por la Unión Africana para encontrar la salida a Libia, y lo anunciaron después de la reunión de Gaddafi en Trípoli con esta delegación de alto nivel de la Unión Africana. Y otro tema, Sergio Lorenzo, que también es muy importante, que acaba de surgir, que acaba de darse a conocer, pues es que ya fue arrestado el que no se quería ir en Costa de Marfil. El expresidente, ya hay que decirlo de esa manera, el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, fue arrestado esta mañana en su residencia de Abiyán, donde se escondía desde hace ya varios días. Fue capturado por las fuerzas del presidente electo Alassane Ouattara, según informó el ministro de Defensa francés. Las fuerzas del destacamento francés y los cascos azules de la ONU apoyaron la operación del arresto, aunque todavía no se sabe si se rindió o fue sometido, pero trasladado ya al cuartel general de Ouattara. Esta detención se produce una semana después de la ofensiva lanzada por las fuerzas del presidente electo Ouattara, apoyadas por Francia y la ONU y Francia. Laurent Gbagbo fue arrestado por actuar contra principios democráticos y numerosas violaciones a la ley, según el ministro de Exteriores británico William Hague, que también dio declaraciones al respecto. Así que detenido el ya expresidente de Costa de Marfil y la hoja de ruta de Gaddafi. Y nos despedimos, si les parece, Lorenzo, Sergio, regresando a nuestras cuitas nacionales. Yo lanzaba el tema del Estado de México porque este fin de semana fue importante para el PRD, para esa alianza que pudo haber sido y no fue, y en eso estábamos, Sergio, para escuchar tu opinión. Sergio. Mira, no sé qué pueda agregar. Yo creo que, pues ya sabemos, no va a haber alianza. Esperemos ahora ver los resultados el día de las elecciones, que son bastante predecibles, en mi opinión. Lo que no son lo que es impredecible serán las consecuencias para la carrera por la candidatura presidencial al interior del PRD y también del PAN en cierto sentido. Pero desde ese punto de vista, tal vez la gran lección que habría que rescatar es qué lejos están los partidos de la sociedad. Es decir, seguimos sin poder establecer puentes adecuados de comunicación y acuerdos entre sociedad y partidos. El Estado de México lo ratificó, y pues vamos a ver cómo transcurren de manera paralela esas dos grandes avenidas de la historia futura de México: la vía electoral, cada vez más encapsulada en sí misma, y la sociedad que busca formas para expresarse y manifestarse e incidir ante quienes detentan el poder, sin lograrlo todavía. Nos vamos, Lorenzo, y además, como elemento del PRD, se rechazó finalmente la incorporación de René Bejarano a la cúpula perredista, un debate interno también que quedó ahí
como parte de este fin de semana. Pero en fin, para cerrar, Lorenzo, ¿qué dices? Que frente a la crisis que vive México, esto de los partidos pareciera parte de la picaresca más que de la política. Y creo que América Latina tiene por lo menos un par de ejemplos, Venezuela y Perú, en donde los partidos tradicionales desaparecieron por inútiles, por absolutamente irrelevantes. Y algo así está pasando con los partidos mexicanos. Claro que se defienden porque tienen al IFE y el dinero asegurado, y mientras corra este dinero, pues no hay manera de que desaparezcan, pero su papel como actores políticos es realmente irrelevante. No lo están cumpliendo ni están dejando que otros lo cumplan. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Esto del Estado de México es como una telenovela mala, larga. Mientras el país realmente está ardiendo en algunos puntos, estos están discutiendo que si las alianzas, que si no las alianzas, que si la derecha y la izquierda se han convertido, yo no sé cómo vayan a salir de esto, así como no sé cómo vamos a salir de la guerra contra el narcotráfico, no sé cómo vamos a salir de la irrelevancia de los partidos, porque ya deberían de estar siendo sustituidos, pero como están encapsulados, están ayudados por una gran burbuja burocrática y por los dineros del Estado, nuestros dineros. Hay algo aquí extraordinariamente perverso. Son inútiles y sin embargo les seguimos pagando. Y hay un montón, millones de mexicanos muy útiles a los cuales no podemos emplear, sobre todo a los jóvenes, ahora que tenemos el bono demográfico desperdiciándose, y sí le pagamos a unas instituciones políticas junto con los partidos. Los tribunales electorales, por ejemplo, son otra vergüenza. Y ahí están. Entonces son parte del problema mexicano, no son parte de la solución de ese problema. Pues ahí están los comentarios, reflexiones, pensamientos esta mañana. Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí. Muy buen día, Carmen. Gracias, Sergio Aguayo, por estar aquí. Nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias a los dos. Pásela bien. Buena semana para todo el auditorio. Igualmente, Sergio, pásela bien. Hasta aquí llegamos. Lo esperamos mañana tempranito a las 6. Noticias MBS.